Hemos estado en esta semana pasada y la anterior y desde hace muchísimo tiempo lidiando con este tema famoso de querer instalar en la sociedad todo lo que tenga que ver con la ideología de género, el aborto, lo que ellos le llaman el crecimiento sustentable. Cuando digo ellos, me estoy refiriendo a la agenda del nuevo orden mundial que se ha establecido para todos los países del tercer mundo. Y obviamente eso se está llevando al pie de la letra, ¿no? La intención de ellos, obviamente, es desestabilizar la sociedad en el centro, en su centro más fuerte que tiene la humanidad, que es su moral, la moral. En los escritos de las intenciones de ellos, precisamente ellos declaran que para implantar este nuevo orden mundial y hacer caso a su agenda, ellos necesitan romper, dice, con la cultura judeo-cristiana, que dentro de todo el mundo y de la historia mundial es la cultura que pone en primer lugar la moralidad, la dignidad del ser humano. Así que evidentemente ellos dicen, destruir esa cultura es nuestro principal objetivo. Y obviamente lo moral está en juego en este tiempo. Pero yo quisiera que vayamos por lo menos un rato, tengo media hora o 25 minutos, por lo menos un rato, aprender de la palabra de Dios qué es lo que va a pasar. El Señor sabe y supo desde el principio lo que iba a acontecer. Y sabe las consecuencias de lo que va a pasar, o mejor dicho, las consecuencias de lo que esta gente está queriendo hacer y ya lo hizo en distintos países. Yo quisiera que vayamos rápidamente a hablar de este tema en este momento. Yo no sé si estamos conectados, ¿sí? Muy bien, los últimos tiempos, a ver si puedo desde aquí. No, ahí está. El Señor nos advierte, vas a tener que ayudarme, sí. El Señor nos advierte que en estos últimos tiempos, si podés pasar la siguiente, tenemos que estar atentos todos, y eso implica una modalidad de vida, Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, dice Pablo en Efesios 5, 15 y 17. Tomen nota de estos versículos, porque sería bueno que todos seamos expertos en estos tiempos y manejar estos temas que el mundo nos está desafiando. Dice, miren pues con diligencia cómo andan, no como necios. Necios significa aquel que no sabe nada, uno que está completamente en otra cosa, lo que se dice vulgarmente, están en la pavada. El mundo no está en la pavada. Decir al que está a tu lado, el mundo no está en la pavada. Decir al que está a tu lado, Satanás sabe muy bien lo que tiene que hacer minuto a minuto. Decile, por favor, decile al que está a tu lado eso, para que se despierte un poco. Él sabe, hay una agenda, hay un propósito. Entonces dice Pablo que en este tiempo tenemos que atender cómo vamos a andar, no como necios, no como que, ¿qué pasó? No, dice,
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, terriblemente malos. Dios hasta ahora le ha dado la oportunidad a nuestro país, a Paraguay, ir frenando todas las embestidas que esta gente o el mismo infierno está lanzando sobre nuestra nación y sobre todas las naciones. Y muchas naciones se están arrepintiendo por no estar atentos precisamente a eso y han caído, han sido destruidos. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor en este tiempo para mí, para mi familia, para la iglesia y obviamente también para el país? Porque oramos, llevamos sobre nuestros hombros a la nación, a nuestro país, a las personas de nuestro país, Otro pasaje en Isaías 24 del 1 al 3, vamos a estar viendo lo que el Señor ya dijo hace miles de años atrás acerca de cómo va a ser el mundo. En Isaías 24, del 1 al 12, vamos a ir leyendo a medida que la lámina va pasando. Dice así: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, a la criada, a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo reciba. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Un ratito nos quedamos ahí, después continuamos. Todos nosotros sabemos que desde el pecado original, la naturaleza ha venido sufriendo por causa del pecado original. Cuando Dios creó la tierra, por ejemplo, un ejemplo nomás, la tierra no producía espinos. ¿Sabía usted eso? Pero ni bien el hombre cayó, como consecuencia de la caída, también la tierra, la naturaleza, sufrió y sufre y gime hoy en día por causa del pecado. Ese pecado que lamentablemente hace que haya juicio sobre la humanidad. Y como Dios es justo, su trono es trono de justicia, sí o sí sobre la humanidad vendrá juicio como consecuencia de la caída de la humanidad. Entonces, como les dije, la tierra produce espinos como una señal. Simplemente ahí está escrito en la Biblia, dice: de ahora en adelante la tierra va a producir esbrojos, espinos, yuyos, lo que nos sirve. Y si vos querés que la tierra te produzca algo para alimentarte, tenés que trabajarla, tenés que arar, tenés que sembrar, con el sudor de tu frente tenés que cuidar para lograr que esa tierra produzca fruto para ti. Es como una consecuencia de un juicio divino. Y tú y yo y todos debemos saber que nosotros, la tierra y la humanidad, están bajo juicio. Los abogados saben, ¿verdad?, cuando se inicia un juicio, ¿verdad? ¿No es cierto? Hay un fiscal, hay una querella. Cuando el juez se pone, recibe esa querella, no sé cómo es el término. A ver, ayúdame, Katia. Ese expediente, ¿verdad? Declara que se abre el juicio y a partir de ahí están los alegatos, las presentaciones, las pruebas, en fin, todo
hasta que se hace el juicio oral y el juez o los jueces determinan si son culpables o no. Nosotros estamos bajo juicio. Desde el momento que el ser humano pecó, como consecuencia trajo destrucción a la tierra, el ser humano está bajo juicio. Por eso es que cuando viene Jesús a la tierra, se encarna como hombre, 100% hombre, 100% Dios, asume los pecados del hombre, el juicio de Dios cae sobre él, porque la humanidad está bajo juicio. Hay mucho que hablar en esto, les dejo ahí picando, en algún momento dado vamos a entender. Pero aquí la palabra de Dios indica que en los últimos tiempos la tierra, dice, va a empezar a temblar, va a ser vaciada, saqueada, porque Jehová ha pronunciado su palabra. Versículo 4, podés pasar la siguiente placa. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¡Qué increíble! Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se destruyó, dice, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. El mundo está enfermo. El mundo está llegando a sus últimas horas. El mundo está destruido, las bases destruidas, la sociedad destruida. Cuando hablamos de las 7 esferas donde la iglesia tiene que meterse, cada esfera que uno estudia y ve y se da cuenta está totalmente destruida. Está destruida la política. Hoy en día da asco ver a gente levantándose y diciendo que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, que gente maboila santo. Y sabemos que son mentirosos, que son personas que están o quieren llegar al poder solamente para robar, enriquecerse a costa del pueblo. La política está enferma, la economía está enferma. Las artes y el entretenimiento están enfermo. ¿Qué más? La educación está enferma. Y lo más triste de todo, y yo quería entrar hoy en ese tema, la iglesia está enferma. Pero vos y yo podemos cambiar por lo menos nuestra historia, tu historia. Decirle al que está a tu lado, vos no necesitas estar enfermo, porque vos sabés cómo sanarte, vos sabés qué pasos dar. Vos podés seguir la vida de una iglesia tibia, de una iglesia enferma, de un cristianismo sin compromisos. A mí me asombró estando el viernes en el jueves, la cantidad de personas que tienen valores y que tienen principios y que con tanta profesionalidad y elegancia hablan. Hay muchos todavía que están siguiendo los pasos de Jesús, los pasos del Maestro. Dice, cayó la tierra, enfermó la tierra.
enfermaron los altos pueblos de la tierra. Aquellos que supuestamente nosotros hablamos de que son países que nacieron dentro de un protestantismo, dentro de una ideología cristiana, basados en la Biblia, hoy están todos destruidos, sus fundamentos están completamente destruidos, caídos. Son los principales propulsores de toda esta desgracia que nos están queriendo meter a nosotros. Por eso aquí la Biblia ya lo sabía hace miles de años y dice: la tierra se contaminó bajo sus moradores. Uno de nuestros, seguramente que te habrás reído con él, un chistoso, un personaje de la televisión, dijo: aquellos que estaban en el Congreso, dijo. No voy a decir su nombre, ¿verdad? Porque puede haber alguien que me pueda acusar, ¿verdad? Aunque puedo decir, pero no voy a decir. Así mismo es. Aquí dice: se contaminó bajo sus moradores. Y son personas, los medios de comunicación están viciados de toda esta enfermedad. Y dice aquí por el por qué. El por qué Dios tuvo que poner a la tierra y a sus moradores bajo juicio. Dice acá: porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Dios hizo pacto con el hombre, pactos pero maravillosos para el bienestar del hombre, sobre la base de su justicia, de su moralidad, de sus principios, de sus valores. Siendo Él Dios y Señor y Creador, Él decía: aquí yo voy a marcar las pautas. Y lo transmitió al ser humano. El ser humano negó desde el comienzo, desde el principio. Se alejó de Dios, se alejó de sus caminos. Imagínese, unos cientos de años después de haber creado al hombre, Dios se arrepiente de eso, porque dice: el pecado de la humanidad llegó a ser tan insoportable para el mismo Dios. Y dice: voy a destruir la tierra, lo voy a consumir, porque sus caminos han llegado hasta mis narices, ya no aguanto más, estoy ahogado. Y cuando los discípulos le preguntan: Señor, ¿cuándo va a ser el fin? ¿Cuándo vendrás? Jesús le dice: ni yo ni nadie sabe el día y la hora cuando el juicio de Dios va a comenzar, hablando del juicio de las naciones. Dice: pero será como en los días de Noé. Anotá ahí en tu boletín, estudiar los días de Noé y a Noé. Por favor, te va a ayudar muchísimo. Quería entrar en eso, pero no lo voy a hacer. Por esta causa, versículo 6, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados, fueron consumidos y disminuyeron los hombres. Vamos a ir hasta el 12. El siguiente dice: se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran,
cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda la casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó desolada, con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Da pena ver lo que está pasando con este tema de los terremotos, los huracanes. Cuando alguien pregunta por qué, es porque la tierra está bajo juicio. La tierra está borracha, pero no de vino, sino de dolor. Está siendo sacudida, dice, como un olivo, para que caigan las aceitunas, ¿no? Se sacuden los olivos. Hoy seguramente que hay maneras más modernas de sacar, pero antes así, se sacudía. Estamos bajo juicio. Por eso, más que nunca es urgente que vos y yo miremos nuestra vida ante lo que está aconteciendo. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué tienes que ver vos? ¿Qué tiene que ver tu matrimonio? ¿Qué tiene que ver tu persona con lo que está aconteciendo? Y tiene que ver mucho, tiene que ver todo, porque somos enviados a este mundo precisamente para salvar a aquellas personas que están bajo esa maldición. Jesús tuvo que soportar esa maldición, tuvo que pagar por causa de nosotros. Dice que fue muerto como un maldito para que nosotros, los que creemos y nos apropiamos en esa obra redentora de Jesús, ese juicio no sea feroz y grave. La única consecuencia de ese juicio va a ser que yo muera como hombre humano, como mi carne muera. Pero después, por la gracia y la misericordia de Dios, me libro de todos los juicios que Dios ha establecido sobre la humanidad. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo crees? Aleluya. El único juicio que va a seguir hasta el día que me muera, ahí me voy a liberar. Aleluya. Amén. Dice más, vamos más. La característica del mundo en este tiempo es que va a ir sufriendo cada vez más. Las características que van a ir surgiendo en este tiempo van a ser terremotos, habrá más terremotos. Los geólogos dicen que hay un terremoto gigante que va a prácticamente destruir la mitad de Estados Unidos. Van a seguir viendo tornados, huracanes, van a seguir habiendo plagas, va a seguir habiendo dolor, la miseria va a ser atroz, el hambre y la pobreza va a cundir a las naciones. Vamos a estar dominados por un grupo de personas solamente, grupos satanistas, ocultistas. No se asuste. No se asuste. Decirle al que está a tu lado, para nosotros el fin todavía no llegó. Decirle. Y no llegó porque estamos vivos. Hay muchas preguntas en el rostro de ustedes y yo ya tengo apenas 5 minutos. Las características de las personas en los últimos tiempos. Dice
en segunda de Timoteo, por favor, si me podés adelantar el segunda de Timoteo 3:1. San Pablo entiende lo que está pasando en el mundo y nosotros tenemos que, por esa razón, afirmar lo que dijo Pablo antes, ¿verdad? Miren cómo andan, ¿no? Capítulo 3 de segunda de Timoteo, versos 1 al 4, dice así: debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Por eso hablamos de firmeza, por eso hablamos de crecimiento espiritual, por eso insistimos en que tienes que tomar en serio tu relación con Dios, tu intimidad con Dios, que tenés que estar firme, caminar sobre seguro, atendiendo la voz de la palabra, escuchando la voz de Dios, intimando con Él, fortaleciéndote en Él, porque dice: en los tiempos últimos vendrán momentos peligrosísimos. Y dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Hoy tenemos una cultura que, como se destruyó la familia, prácticamente la figura paterna no existe y mamá hace lo que puede, pero los hijos salen completamente arrogantes y rebeldes. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Quién no se alegra con algo bueno? Si alguien hace algo bueno, ¡qué bien! No. La sociedad hoy en día aborrece lo bueno. No, qué idiotas somos los que creemos que el aborto es pecado, es homicidio. Qué estúpido, qué tabú somos cuando decimos que nadie puede disponer de un ser vivo aunque esté metido en su cuerpo. Qué tontos somos cuando decimos que Dios creó el matrimonio, varón y hembra. Y a veces algunos hasta nos callamos porque no tenemos que ofender. Aborrecedores de lo bueno. Cuando sos firme en el Señor, si no voy a robar. Si eres contador, no voy a hacer una contabilidad paralela. Si eres un comerciante, voy a pagar los impuestos. No voy a contrabandear. Porque la sociedad aborrece lo bueno, odia lo bueno. Y dice acá, sigue diciendo: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Qué terrible. Esas son las personas de este mundo moderno, o mejor dicho, posmoderno. Esas son las características. Y como dije, lo más triste es que la iglesia está siendo influenciada por esta corriente. Levantaron en los medios sociales que se va a realizar el primer congreso de los cristianos inclusivos y va a ser uno de los disertantes un sacerdote conocido aquí, que siempre está metido donde hay problemas y siempre es contrera. Evidentemente tiene una tremenda amargura de la vida. Cristianos inclusivos quiere decir que ellos aceptan la vida homosexual.
Ya en otros lugares hay pastores, pastoras, obispos, obispas homosexuales que tienen su pareja, ¿verdad? Entonces, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Nos amoldamos o nos mantenemos firmes, hablando la verdad? Sigue diciendo esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Y luego sigue hablando. No sé si tengo ahí el Tito 1:10, por favor, adelántame. Tito 1:10. Y aquí habla acerca precisamente de la condición espiritual de la iglesia del Señor. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. El cristianismo se ha rebajado al nivel de la sociedad y está aceptando todo. Y no tenemos que aceptar todo, no debemos aceptar todo. Tienes que entender esto, lo estamos marcando. El mundo está bajo el juicio de Dios. Los desobedientes del camino de Dios están siendo en este momento instrumentos de Satanás para destruir a la sociedad y a las personas. Y como no pueden hacerlo de una manera o de otra, o quizás puedan, porque hay mucha gente que se deja dominar por aquellos formadores de conciencia y de educación que son los medios masivos de comunicación. Entonces vienen y entran disfrazándose de cristianos. Y como cristianos empiezan a predicar cosas que no están en la Biblia. Es más, sacan de la Biblia lo que el Señor ha dicho. Podemos pasar en 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3, 5. Perdón, sí, 1 Timoteo 6, 3. Ahí está. 1 Timoteo, está el siguiente. En el siguiente nomás, si podés pasar. Ahí está, uno más, por favor. Ahí está, 6, 3, 5. Dice, miren lo que dice. Estamos llegando para hacer la conclusión. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. Mírale sospechosamente al que está a tu lado. Dice, delira. Delira. Lamentablemente hay cristianos que hoy están delirando. Le dicen a las personas cosas que nunca Dios lo dijo, que no están en la Biblia. Deliran. Por eso es necesario que aprendas la verdad, que estudies la palabra, para que sepas, sin que nadie te diga, qué es lo que contiene lo que estás comiendo, lo que estás escuchando. Dice, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento,
y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Cuando tú asumes tu cristianismo, cuando tú vienes al Señor, tienes que aprender una cosa. Lo primero que tenemos que aprender es una sana o saludable relación con Dios. Una decisión permanente de buscar su palabra. Esta palabra contiene la palabra de Dios. Y vuelvo, no está hoy nuestra querida hermana Gladiola, ¿verdad? Pues no le van a contar, ¿verdad? Antes que comprarte un buen libro para leer, lee la Biblia. Decirle al que está a tu lado, lee la Biblia. Lee la Biblia. Y esto va en serio. Nosotros no leemos la Biblia. Es más, no traes a la iglesia tu Biblia. ¿Para qué? Si yo confío en el pastor Alberto, te puedo estar diciendo una barrabasada y vos vas a decir amén. Indaga esta prédica. Anota lo que el pastor Alberto dijo mal, anota, indaga, estudia, métete, zambúllete, conoce la Biblia para no andar delirando y escuchando delirios. Lee la Biblia. Amén. Decirle al que está a tu lado, lee la Biblia. Lo tercero, congregate. Congregate. Ese es la señal de que estás comprometido, es el congregarse. No seas cristiano online. No seas cristiano que solamente se alimenta de enlace. Hay muchos cristianos online, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Yo le sigo a fulanito de tal el enlace y estoy hablando en contra mía, ¿verdad? Porque en este momento me toca presidir el enlace. Estamos orando para que la cosa cambie. Pero si no lees la palabra, si no conoces el verdadero, los billetes falsos se conocen porque se conoce muy bien el verdadero. Y aquellos que están en el banco saben que hay que aprender y hay que saber cuál es el billete verdadero. Casi ni se preocupan del billete falso, porque sabiendo cómo es el billete verdadero, se dan cuenta de lo que es falso. Y este no, este es un chanta, este es un charlatán. Así que si usted de repente ve que le invitamos a una persona porque a lo mejor no conocemos mucho de él y está hablando y dice alguna charlatanería, el primero que va a saltar acá va a ser el pastor Pedro. Le va a sacar el micrófono, el pastor Héctor le va a hacer un tacle, el pastor Cacho se va a sentar encima de él y le vamos a reprender un montón de demonios. Porque queremos ser serios. Este pasaje de Pablo que leímos al iniciar, miren cómo andan. No queremos estar en la pavada, no queremos entretener, queremos que cada uno de nosotros establezca una relación fuerte con Dios, siga sus pasos y llegue a la meta. Amén, aleluya. Ese es nuestro anhelo.
Por eso es necesario que te afirmes, por eso es necesario que conozcas la palabra, por eso es necesario que te congregues y que tomes en serio como un punto de responsabilidad. ¿Qué hacer? En Romanos 12:1 dice aquí, Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Presentar nuestros cuerpos. No quedarse tranquilo, no pare de sufrir, no, sufrir. Sufrir. Te invito a sufrir, te desafío a sufrir por Cristo. A sufrir porque no podés mentir y tenés que decir la verdad. A sufrir porque podés ganar más dinero estafando, ganar más dinero contrabandeando, ganar más dinero haciendo macanas, pero no lo vas a hacer. Entonces sufrís, no importa que seas pobre, porque tu vida, dice la Biblia, la vida no consiste en comida ni bebida. Todo el mundo puede vivir con un cocidito y un poco de galleta, aunque sea dura. Pero no todo el mundo va a disfrutar de la gloria eterna, de las calles de oro, de los palacios que el Señor te tiene preparado. Decirle al que está a tu lado: sufrí, hermano, sufrí. Con gozo sufrí. Dice: presenten vuestros cuerpos como sacrificio. ¿Es un sacrificio venir los domingos? Claro. ¿Quién no quiere quedarse un 5 minutos más en la cama? Desayunar una tostada y un mixto caliente con un huevo revuelto con tocino y un café con leche para así grande. Pero tenemos que venir a honrar al Señor como pueblo. Los ayunos, las vigilias, los grupos de oración. Bueno, sigamos un poquito más. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay algo que yo noto, hermanos, es que muchos cristianos siguen haciendo la misma cosa que antes, cuando no eran cristianos. Y el Espíritu Santo tiene que darnos entendimiento a esto. Repito, muchos cristianos siguen viviendo exactamente igual que cuando no eran cristianos. Lo único que cambiaron es que no son católicos, no adoran imágenes. Es lo mismo, mismo carácter, mismo vocabulario, mismo pensamiento, la misma onda, lo mismo. Pero el Señor aquí dice: queridos, yo sé que es un sacrificio dejar de conformarse a este siglo. Y es un sacrificio transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es un sacrificio. Porque si me ofenden, reacciono y ofendo. Antes en el mundo hacía eso, ahora lo hago. Si me hiere, no perdono. Acá me tiene ese hermano, acá me tiene. ¿No es cierto? Hacemos alianza entre cristianos y pensamos que formamos un negocio, un comercio, y pensamos que como es cristiano no me va a defraudar, no me va a estafar.
Muchos hoy no están en la congregación porque se fueron por causa de personas que le han estafado, hermanos, entre comillas. Porque hacemos lo mismo que hacemos en el mundo. Y acá Pablo dice: transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para no conformarme a este siglo. Cuando sos cristiano, tenés que cambiar. Y eso cuesta un sacrificio. Cuesta pararse y decir no. Jóvenes, adolescentes, el mundo está permanentemente instigándoles a ustedes desde jovencito a seguir por el camino de la maldad. Pero Dios te manda que no te conformes a este siglo. Yo tengo que cambiar. Si vos, marido, todavía estás hinchando, perdonen los varones, estás macaneando, estás en la pavada, te importa más cómo salió Cerro Olimpia, te importa más el partido de fútbol de los domingos de tarde, te importa más la novela, aunque se llame Moisés o Abraham o Jesucristo. Y te importa poco ser líder en tu casa, orar en tu casa, ser sacerdote de tu casa, estar atento a los distintos ataques del demonio. Varones, despertemos, miremos cómo vamos a andar. Estamos flojos. Yo lo digo, yo soy flojo. Los varones somos flojos. Y algunos re flojos. Y perdónenme. Tenemos que levantar nuestro hogar, tenemos que levantar nuestra casa. Miren cómo andan en estos tiempos difíciles. No descanses en la educación que van a tener tus hijos en las escuelas o en los colegios, porque tarde o temprano le van a enseñar toda la basura. Entonces ya tienen que estar preparados por vos, varón, vos varón. Y la esposa detrás: dale querido, yo te apoyo, dale, amén, gloria a Dios, te apoyo, dale, ora. Nadie dice amén, qué pena. Presentar nuestros cuerpos es presentar nuestras vidas, porque los días son malos y están bajo juicio. Pero tú y yo hemos zafado. Decirle al que está a tu lado: hemos zafado, nos hemos librado. Varones, reconcíliense con sus esposas. Te has casado para toda la vida. Amén. Hermanas, ya también ustedes van a recibir su merecido. En el retiro de mujeres. No, hermanas, buenas, dice, no chismosas, buenas, amadoras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Wow. Gloria a Dios. ¿Algún varón no me acompaña? Amén. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Eso. Renovarnos permanentemente y no aceptar lo malo. Cuando algo malo viene, cuando algo malo está ahí, yo tengo que romper con eso en el nombre de Jesús, porque eso me va a llevar a la bancarrota. Si yo no perdono, si yo no amo, si yo no sirvo, si yo no me pongo delante del Señor a pedir misericordia, si no me humillo, si no me arrepiento, las cosas van a ir mal.
Por eso necesito de Dios, de la palabra y de la comunión de los santos. Tu vida depende de eso, porque Pablo encierra toda su doctrina diciendo: el que esté firme, mire que no caiga. La pregunta es: ¿podemos caer? Claro. Cuando aflojas, caes. Pero la idea es ponerse firme. Amén. Decirle al que está a tu lado: ponete firme, hermanos. Hermano, hermana, ponete firme. Ahí termino. Primera de Juan 2, 15 al 17. Nos ponemos de pie, por favor. Primera de Juan 2, 15 y 17. Si tienen abiertas sus Biblias. ¿Podemos leer todos juntos, por favor? En voz bien alta. Miren la recomendación del que ha aprovechado al máximo el ministerio de Jesús. Es el apóstol Juan. No solamente estuvo con Jesús, sino que había una relación muy fuerte con él. El Evangelio de Juan es una de las cosas que siempre digo que tenemos que leer todos los cristianos. Y volver a leer y volver a leer. Resume el corazón de Dios y el corazón de Cristo. Y el apóstol habla aquí entendiendo de los últimos tiempos, comprendiendo de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Las cosas no van a cambiar, van a ir de mal en peor. Pero tú sí puedes cambiar. Tú sí puedes mirar tu andar. Tú sí puedes ir teniendo victorias, mirando tu destino final. Dice así, juntos lo podemos leer, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Aleluya! Este mundo va a pasar. Este mundo va a ser destruido. Pero el que permanece en Dios, el que está en Dios, el que se afirma en Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amado Padre,